capítulo 26 de la maravillosa palabra de Dios. Para meternos un poco en el tema, recordarles lo que vimos el martes pasado, en una enseñanza bastante extensa hemos visto sobre el año de reposo que Dios estableció para Israel, que se celebraba el séptimo año. Cada séptimo año era año de reposo. Hablamos al respecto. También sobre el año del jubileo que se celebraba para Israel. Dios lo estableció cada 50 años. Desmenuzamos un poco qué era el año de jubileo y qué simbolizaba el año de jubileo, para que usted sepa, cuando hablan de jubileo, de qué están hablando. Y también sobre leyes de convivencia en el trato entre israelitas. Era un trato especial porque eran hermanos, eran siervos del Señor y deberían tener entre ellos un trato diferente. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en Levítico 26 y con mucha satisfacción estamos ya casi cerrando en los últimos capítulos del tercer libro de la Biblia, tercer libro de Moisés. Versículo 1 y versículo 2, por favor, Estrella. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Este capítulo 26, empieza hablando acerca de las bendiciones que les alcanzarían si ellos vivían en obediencia a la ley de Dios, en obediencia a sus estatutos, a sus leyes y mandamientos. Pero comienza este capítulo, Dios advirtiendo acerca del pecado de idolatría. Si ellos querían ser bendecidos como nación, si ellos querían ser bendecidos como pueblo, como familia, ellos deberían saber que Dios aborrecía y aborrece la idolatría. Por eso comienza advirtiendo sobre idolatría. Idolatría, ya hablamos, pero vamos a hablar un poquito otra vez. La Biblia nos lleva, vamos a hablar por lo menos un poquitito de lo que ya hablamos en otras veces. La palabra ídolo viene del hebreo elilim, que literalmente significa nada. O sea, ¿qué significa ídolo? Nada. Por eso es que el salmista dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pie, no caminan, tienen mano, no palpan. ¿Por qué? Porque no son nada. El ilim, nada. Ídolo significa nada. Nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel, en todo su peregrinar en el desierto, y también ya una vez establecido en la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, siempre ellos tuvieron inclinación hacia este pecado de idolatría, trayendo para ellos graves consecuencias. Todas las veces que ellos cayeron en el pecado de idolatría, todas las veces este pecado trajo grandes consecuencias para ellos como nación. Pero así también, de la misma manera, Dios vez tras vez les habló, les advirtió, utilizando sus profetas, utilizando sus siervos, para que ellos no caigan en la idolatría, o si estaban en la idolatría, salgan de la idolatría. Dios siempre usó herramientas para advertir al pueblo de Israel sobre este pecado. La lectura que hizo Estrella dice, no levanten ni escultura ni estatua. La palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios no tiene lugar a duda en ninguna parte de la Biblia.
Y aquí está diciendo, no levanten ni escultura ni estatua. Nosotros cuando estudiamos Éxodo 20 hemos dicho que Dios prohibió todo tipo de imagen, sea de varón, sea de mujer, sea de animal, sea de pez. Dios no quería que se hagan para ellos ningún tipo de imagen y que adoren a esas imágenes. Pero también hemos visto que Dios prohibió todo tipo de imagen de ningún metal, de ninguna madera, de nada no quería Dios. De nada. Dios le dejó bien en claro para que Israel no tenga duda, que no quería que haga imagen ni de madera, ni de metal, ni de piedra. De nada Dios no quería. De ningún tipo de imagen y de ningún metal. Dios fue claro en la Biblia para que el pueblo no tenga duda acerca de este pecado de idolatría. Dios, ¿por qué le advierte tanto? ¿Y por qué ellos fueron siempre propensos a caer en este pecado? Porque de donde ellos salían, Egipto era una nación sumamente idólatra. Y a las naciones donde iban ellos que eran las naciones cananeas, también todas esas naciones cananeas eran sumamente idólatras. Pero Dios les advierte, ¿para qué? Para que ellos no se mezclen con esas naciones y que ellos no se conviertan a ellos ni a sus ídolos, sino que esas naciones en todo caso se conviertan a ellos y al Dios de Israel. Pero acá también dice algo importante que tendríamos que tener en cuenta. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Fíjese lo que dice. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. ¿De qué está hablando aquí Dios a través de Moisés? Estas piedras hablan de piedras que fueron establecidas y ungidas por siervos de Dios. En los libros anteriores hemos visto como, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, usaban piedra, la ungían y le ponían en memorial en forma de adoración a Dios. Por ejemplo, Génesis 28, nosotros hemos visto en su momento, donde Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Pone una piedra, duerme y tiene una revelación de Dios, una escalera que tocaba la tierra y el extremo tocaba el cielo y ángeles del cielo que subían y bajaban donde estaba él. Se despierta espantado y dice, cuán tremendo es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué hizo? Esa piedra que donde él se recostó, lo levantó, derramó aceite sobre ella, la ungió y lo llamó a ese lugar Peniel. Jacob lo hizo con una sincera motivación. ¿Cuál era la motivación de Jacob? Era adorar a Dios. Era poner una piedra en memoria de la visitación de Dios y de la promesa que Dios le hizo a él en aquella noche, donde Dios se presentó estando solo con su alma, pero Dios se presentó a él dándole una promesa. Entonces él, para celebración y en forma de agradecimiento permanente, levanta esa piedra y lo unge. Era normal eso. Lo vemos a Abraham haciendo eso, lo vemos a Isaac haciendo eso, lo vemos a Jacob haciendo eso, lo veremos a Samuel haciendo eso. Pero ¿qué pasó? Esas piedras ungidas o pintadas, que en su momento fueron originalmente levantadas con un buen motivo, ¿verdad? De adorar a Dios. Pero con el paso del tiempo, para las futuras generaciones, eso se tornarían en idolatría para Israel. ¿Por qué? Porque esas piedras que fueron en su momento para bien, se convirtieron en tropiezo porque Israel adoraba a esas piedras y adoraba más a esas piedras que al propio Dios. Por eso es que dice,
No pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Repito, esas piedras que fueron originalmente usadas con buenos propósitos, luego Israel utilizó para fines idólatras. ¿Por qué? Porque adoraban las piedras más que a su Dios, el Señor de la gloria. Por eso es lo que está hablando esta palabra. Y nada puede ocupar el lugar de Dios. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Tú no necesitas tener una imagen del Gauchito Gil, la sangre de Cristo tiene poder, ni de nada por el estilo en tu casa para convertirte en una persona idólatra. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida es idolatría. Por ejemplo, nosotros hemos visto en el EBOM, en la enseñanza que trajo el pastor Luis Antonio, que llegó el momento en que Abraham amaba más a su hijo Isaac que al propio Dios. Por eso cuando Dios le dice, ve y sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Isaac no era el único hijo que tenía Abraham, tenía otro hijo, se llamaba Ismael. Pero como lo tuvo en su vejez, él y su esposa, lo tuvieron viejitos, era un milagro de Dios. Entonces Abraham llegó a tal punto de amar más a su hijo Isaac que a Dios. Entonces tuvo que ser probado y Dios le mandó que sacrifique su único hijo, aquello que estaba ocupando el lugar de Dios. Gracias a Dios, Abraham tomó la buena determinación, pudo recapacitar y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a tal punto que cuando estaba a punto de clavar la espada, no lo haga, dijo Dios, ya sé que temes a Dios. Ya sé que te doy yo primero en tu corazón ahora antes que tu hijo Isaac. Él estaba idolatrando a su hijo Isaac. Él, repito, estaba idolatrando, amaba más a su hijo que al propio Dios. Por eso Abraham tuvo que ser probado. O en el caso, si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, el joven rico. Cuando Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico, ¿qué hizo? Se fue triste, agachó la cabeza y se fue triste. Jesús desnudó algo en lo que había en su corazón. ¿Qué desnudó Jesús de este joven rico? Que había idolatría en su corazón, porque amaba más el dinero que a Dios. Adoraba más al dinero que a Dios. Todo aquello que es objeto de tu adoración más que a Dios, eso es idolatría. Y como dijimos en otras oportunidades, el ser humano tiene en sus raíces, en sus genes, fue hecho para adorar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo para que ellos sean adoradores. Todo lo que estamos aquí escuchando esta enseñanza, adoramos algo. Usted no elige si va a adorar o no. Todos somos adoradores, todos adoran algo. Lo que usted y yo decidimos es qué es lo que vamos a adorar. ¿Me comprende? Todos ustedes, todos los que están acá, yo, ustedes, todos adoramos algo. Porque está en nuestra naturaleza. Dios no hizo adoradores. Está en nuestra naturaleza, repito. Todos adoran algo. Eso nosotros no podemos elegir si adoramos o no. No, nosotros adoramos algo. Lo que nosotros sí tenemos, repito, la posibilidad de elegir es ¿qué es lo que vamos a adorar? Cuando usted habla con una persona, en pocos minutos usted se va a dar cuenta qué es lo que esa persona adora. Si es a Dios o es otra cosa. Porque te habla permanentemente de eso. Adora más a eso que a Dios. En el caso de Abraham, en el caso de joven rico, y podemos dar muchos otros ejemplos de gente que amaba y que adoraba a otras cosas más que a Dios. Todo aquello que en tu corazón ocupa el primer lugar, que no sea Dios, es idolatría. Porque Dios no hizo para que adoremos a Él. A Él solo debemos adorar, dijo Jesús a Satanás. Solo a Él debemos adorar. A Él es quien debemos amar con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Es a Él. Y todo aquello entonces que ocupa ese lugar
Eso es idolatría, es pecado y Dios aborrece la idolatría. Repito, usted no necesita tener una imagen y prenderle vela para tornarse en una persona idólatra. Si usted está adorando otra cosa más que a Dios, usted se convierte automáticamente en una persona idólatra. Y Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras irán al lago de fuego. La pregunta es, ¿a quién estamos adorando hoy? ¿A quién estamos amando más hoy? ¿Está Dios en el primer lugar? ¿Está Dios en el primer lugar en nuestro diario vivir? ¿Está Dios en primer lugar en todo nuestro día? ¿Está Dios en primer lugar? Ojalá que usted y yo podamos responder amén. Voy a dar un ejemplo que es muy común y muy sencillo. Puedo dar mucho, pero hay uno solo nomás. Si hay un partido de fútbol que es interesante y usted, en lugar de asistir a la casa de Dios, queda a mirar un partido de fútbol, significa que eso es lo que usted ama. Porque le da solamente a Dios lo que le sobra de su tiempo. Usted nunca estaría dispuesto a dar su vida como el apóstol Pablo, como vimos hoy. Usted nunca estaría dispuesto a dar su vida como hizo el apóstol Pedro. Usted nunca seguiría el ejemplo de Jesús que dio su vida por usted. Si usted se queda en su casa para gritar unos goles o amargarse porque su club pierde, entonces usted automáticamente se está convirtiendo en una persona idólatra, porque eso refleja que está amando más a ese cuadro de fútbol que a Dios. ¿Es así o no? Es así. Tienes que arrepentirte. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Dios debe ser el principal motivo de adoración en tu vida. Hermanos Pinto cantaba en el aniversario: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú. La pregunta es, ¿piensas en Dios? ¿Pensamos en Dios? Porque es para todos el mensaje. ¿Pensamos en Dios? ¿Qué parte de tu vida le corresponde a Dios? Así como Israel muchas veces sufrió consecuencia por causa de este pecado, hay muchos creyentes hoy que sufren graves consecuencias por causa de este terrible pecado de idolatría. Hagámoslo de Dios en el nombre de Jesús. También estos versículos hablan acerca del día de reposo. Ya hablamos sobre esto. Es decir, el día de reposo hemos dicho que en el Nuevo Testamento todos los mandamientos se vuelven a repetir. Los 10 mandamientos de Éxodo 20, todos se vuelven a repetir, a excepción de este mandamiento del día de reposo. Aquí, Levítico 26 recuerda acerca de guardar el día de reposo. El Nuevo Testamento, repito, todos los mandamientos se vuelven a repetir, a excepción de este mandamiento. No se repite el mandamiento del día de reposo en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo algo muy importante al respecto. Él dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero después dijo algo más importante. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Jesucristo es más importante que el día de reposo. El día de reposo fue hecho por Jesús y no al revés. Por eso Él es Señor del día de reposo y por eso a Él le vemos trabajando como su Padre en el día de reposo. ¿Por qué? Porque para Él era más importante
el amor y la misericordia a la gente antes que el día de reposo. El apóstol Pablo también se refiere en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y dice, nadie, diga conmigo nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El apóstol Pablo también hacía la obra de Dios en día de reposo, trabajaba en día de reposo y hacía lo que Dios le indicaba en el día de reposo. Digo lo mismo que dije en su momento, estoy haciendo un repaso rápido. Considero que las personas que guardan el día de reposo, si lo hacen con una sana motivación, si lo hacen con una santa motivación, considero que no es pecado. Si ellos lo quieren hacer, buena obra están haciendo, mientras lo hagan para la gloria de Dios. Pero para mí, en lo personal, el apóstol Pablo dice, si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. De tal manera que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Todos los días de nuestras vidas es para el Señor. Todos nuestros días debe ser para el Señor. Todos los días, el Señor debe ser la persona más importante en nuestro diario vivir. Gálatas dice 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Y Cristo vive todos los días de nuestras vidas. Él está todos los días con nosotros. Por lo tanto, todos nuestros días debemos ofrecerles al Señor de la gloria. Algo más dice, tengan reverencia a mi santuario. Estos dos versículos, repito, dice, tengan reverencia a mi santuario. Ya hemos visto, ¿se acuerda? Cuando traje el plano del tabernáculo de reunión, el santuario era la parte cubierta. El santuario era el lugar donde Él se manifestaba. Era el lugar de la manifestación de Dios. Repito, el santuario, la parte cubierta del tabernáculo de reunión, el lugar santísimo, era el lugar donde Él se manifestaba al pueblo de Israel. Era el lugar de su manifestación. Y como era el lugar de su manifestación, donde Él se manifestaba delante del sacerdote o del sumo sacerdote, que representaba a todo el pueblo, por lo tanto, ese lugar de su manifestación debía ser reverenciado. Ellos en síntesis deberían reverenciar a la presencia de Dios. Debían tener respeto por la presencia de Dios. Porque aparte hemos visto que Dios le dijo a Moisés cómo tenía que hacer ese tabernáculo. Y hemos estudiado cada parte de ese tabernáculo. Y la gran mayoría de ese tabernáculo, casi todos los elementos, representaba a Cristo Jesús, quien en el tiempo del cumplimiento de la promesa vendría a nacer entre los hombres. Entonces, eso representaba también a Cristo Jesús. Por lo tanto, por eso es que Dios dice, tengan reverencia a mi santuario. Vamos un poquito más, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré... ¿Sigo? Acá, el versículo 3, Dios comienza a enumerar las bendiciones que le alcanzaría a Israel. Repito, comienza a enumerar las bendiciones que le alcanzaría a Israel si Israel obedecía a Dios. Todas las bendiciones que Israel alcanzaría si Israel finalmente decidiera obedecer al Señor. Quiero comenzar diciendo que Dios deseaba la bendición de Israel. Dios le escribe porque Dios deseaba, repito, su bendición. Pero era Israel el que debía elegir si obedecer o no. Era Israel el que tenía que decidir si elegir el camino correcto o el incorrecto, hacerle caso a Dios o no. Israel decidía, pero definitivamente Dios quería lo mejor para Israel. Dios quería la bendición de Israel. Siempre quiso la bendición de Israel, pero ellos lamentablemente muchas veces decidieron mal. Eso para nosotros también hoy es lo mismo, hermanos. Dios desea tu bendición. Dios te ama. Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor para tu vida, pero eres tú el que decides si vas a obedecer a Dios o no vas a obedecer a Dios. Eres tú el que decides si vas a obedecer a su palabra o si no vas a obedecer tu palabra. Si obedeces, serás bendecido, y si desobedeces, pagarás las consecuencias de la desobediencia.
pero la decisión es tuya y Dios te muestra cuál es el mejor camino. Vamos, versículo 4 y 5, avanzamos un poquito más. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tirilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. A ver, la primera bendición que Dios le promete a Israel si obedecían a Dios es que ellos tendrían campos fructíferos y ellos gozarían de abundantes cosechas. Es decir, Jehová Jireh, el Dios proveedor estaría con ellos. Dios se compromete a proveerles para sus necesidades si ellos obedecían a Dios. Era el mismo Dios que asume un compromiso de ser su Jehová Jireh, su proveedor, si ellos decidían obedecerle a Él. Dios lo que está hablando en el versículo 4 y 5 es, le está prometiendo que las bendiciones serían continuas en todas las partes del año. No habría intervalos de escasez, sino que entre las cosechas de cebada, de trigo, de uva, que se desarrollaba en distintas partes del año. Repito, la cebada, el trigo, la uva, se cosechaba en distintas estaciones del año. Y entre cosecha y cosecha no habría intervalo. La bendición le alcanzaría en todos los días del año. La bendición, esa es la bendición que Dios le está prometiendo a Israel. Todos los días la bendición de Dios estaría sobre ellos. Vamos al versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Otra bendición de la obediencia para Israel. ¿Qué era esta bendición? Israel gozaría de la paz y de la seguridad. Es lindo tener paz, ¿verdad? Es lindo sentirse seguros. Es una excelente sensación. No tener paz es horrible. Sentirse inseguro es horrible. Pero si ellos obedecían a Dios, no sufrirían esa sensación. No serían víctimas, sino que podrían disfrutar ellos de la paz en su nación, paz en su interior. Podrían gozar de la seguridad en su nación y podrían sentirse seguros en su interior. ¿Pero para quién era eso? Para los que obedecían. Eso era si Israel obedecía. A todos nos gusta este Salmo 27, versículo 3, que dice, Salmo 27, 3 dice, ¿cómo es que comienza? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice el salmista. Eso es sentirse seguro. Ese es no perder la paz, eso es no perder la confianza, no perder la seguridad. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todo nos gusta este texto, pero no todos pueden declararlo. ¿Quiénes son las personas que pueden declarar esa palabra, esa divina palabra? ¿Quiénes son los que pueden sentir paz en su corazón en medio de una situación como esa? ¿Quiénes son los que pueden sentir seguridad en medio de una situación como esa? ¿Sabe quién? Los que andan en obediencia a Dios y los que andan en obediencia a su palabra. Quiero decirle que aquellos que andan en desobediencia a Dios y en desobediencia a su palabra, esas personas nunca jamás podrán gozar de esa bendición. Cuando un ejército acampe contra él, su corazón va a temer. Cuando contra él se levante guerra, no estará para nada confiado, se sentirá inseguro. Porque la paz y la seguridad no es lo exterior. La paz, la seguridad está en el corazón. ¿Sí o no? Sí.
puedes ir al mejor lugar, puedes hospedarte en el mejor hotel del mundo, puedes ir al mejor paisaje del mundo, pero si no estás bien con Dios, no sabes gozar de sus bendiciones, no sabes gozar de su presencia, serás infeliz en el mejor lugar del mundo. Pero si andas con Dios, la presencia de Dios está contigo. Puedes estar que en un ranchito, puedes comer un sándwich de mortadela, pero sentirás la bendición de Dios y la alegría reinará en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Bien ahí, si usted puede ir a la mejor playa, al mejor lugar turístico, al mejor hotel, pero con la bendición de Dios. Ahí sí que vale la pena. Gloria a Dios. Vamos al versículo 7 al 9. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios le promete, si ellos obedecían a Dios, obedecían a su palabra, otra promesa de bendición es que sus enemigos serían derrotados delante de Israel, sea quien sea su enemigo. No importa cuán grande sea o cuán pequeño sea. Si ellos andaban en obediencia, sea quien sea que se levante contra ellos, escuche esto. Sea quien sea el enemigo que se levante contra ellos, sea quien sea, sería derrotado delante de Israel. Pero eso es una bendición de la obediencia. ¿Por qué digo esto? Eso Dios confirmó esto en la palabra. Porque nosotros vemos en muchas oportunidades, hermano Marcos, muchas veces vemos a Israel saliendo victorioso delante de ejércitos poderosos, ¿sí? Le vemos a Israel triunfando delante de ejércitos superpoderosos. Pero también le vemos a Israel siendo derrotado con ejércitos muy pequeños y más débiles que ellos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué vemos a Israel en más de una oportunidad, en muchas oportunidades en realidad, derrotando a ejércitos superpoderosos? Si no fuese por Dios, ellos no tendrían ninguna chance de vencer a esos ejércitos, pero lo vemos venciendo. Y vemos siendo derrotados, por ejemplo, con el ejército de Jai, un ejército mucho más pequeño que Israel, pero Israel fue derrotado delante del ejército de Jai. ¿Por qué? Porque no importaba cuán superpoderoso o cuán débiles sean sus enemigos. ¿Sabe lo que era lo importante? ¿Sabe por qué Israel triunfaba o era derrotado? No dependía de su propia fuerza ni tampoco dependía de la fuerza del enemigo. Si Israel andaba en obediencia, triunfaba. Y si Israel andaba en desobediencia, era derrotado. No importa el enemigo. No importa quién se levantaba. Sea quien sea, repito, si andaban en obediencia, triunfaban. Y si andaban en desobediencia, sea cual sea, eran derrotados. No importa el enemigo que se levante contra ti. No importa cuán grande, no importa el tamaño. Preocúpate por algo. ¿Sabe por qué debe preocuparse, iglesia? Por andar en obediencia a Dios. Si tú andas en obediencia a Dios, ese demonio inmundo, no importa su tamaño, caerá derrotado delante de tus pies. Tú saldrás victorioso, no importa cuán grande sea ese adversario. No importa cuán grande. Hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre como en aquel entonces. Israel peleaba contra carne y sangre en aquel entonces. Peleaba contra ejército. Nosotros hoy no peleamos contra carne y sangre, dice Efesios 6. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la promesa es la misma. No importa cuán grandes sean esos espíritus, demonios, diablos, como quiera que llamarlo usted.
No importa cuán grande sea, si la iglesia está en obediencia, Satanás será derrotado y la iglesia vencerá para la gloria del Señor. Amén. O sea, ¿por qué vemos que independientemente del enemigo, Israel o triunfaba o era derrotado? ¿Por qué? Por Levítico 26, 7 al 9. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caeréis a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. No importa, nunca dijo Dios el tamaño, no interesa el tamaño. Lo que sí es importante, iglesia, es que tú y yo vivamos en obediencia a Dios y a su palabra, y ese principio todavía no ha cambiado. Preocupémonos por andar en obediencia. Preocupémonos, examinémonos si realmente estamos andando en obediencia a Dios y a su palabra. Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si usted obedece a Dios es porque está amando a Dios. Si usted obedece a Dios es porque usted está amando a Dios. Porque el que ama a Dios, o el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y Pablo dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama, usted obedece. Y si obedece, todas las cosas que le sucedan le ayudará para bien. Dios está obrando en su vida. Dios tiene el control de tu vida. Todo ayudará para algo. Está la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Si usted ama a Dios, Dios creará situaciones, hará cosas, pero siempre será para su bendición. No tengan ninguna duda. Esa es la bendición de alguien que anda en obediencia a Dios. Se siente seguro, porque todas las cosas le ayudan a bien. Vamos un poquito más adelante. Versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. A ver, otra de las promesas de bendición, si Israel vivía en obediencia, ¿cuál sería? Sería tanta la abundancia que Dios le enviaría, si andaba en obediencia, que podrían hasta incluso almacenar o ahorrar. Dios le daría la capacidad de Israel de almacenar alimento, o sería para nosotros de ahorrar. La bendición de Dios. En la obediencia está la bendición. Por ejemplo, uno de los ejemplos de obediencia es los diezmos. El diezmo es un acto de obediencia a Dios. ¿Quiere la bendición de Dios? Debemos hacerlo. He visto muchas personas siendo bendecidas a través de eso. Porque Dios no es mentiroso, hermanos. ¿Sabe qué? Que es hasta risueño a veces, pero no solamente pasa acá, en todos los lugares. La persona se enoja con el pastor, lo primero tú cortó el diezmo, como si fuese que le hacen daño al pastor. Se están haciendo daño a sí mismo. La bendición de Dios no le alcanza, se va a matar trabajando. Yo he visto gente, porque Dios no es mentiroso. Se trata de creerle a Dios, nada más. En la obediencia está la bendición, y eso es una gran virtud en los obedientes. Se refleja en ese sentido. Entonces, Dios le daría hasta incluso la capacidad de ahorrar, de almacenar. Hay muchos jóvenes que son fieles diezmistas, y yo me alegro mucho por los jóvenes que son diezmistas. Yo me alegro mucho por los jóvenes que en su temprana edad aprenden a diezmar. Me alegro mucho. Su diezmo hoy es 2 pesos, no importa. Porque no es la cantidad, es la calidad. Y yo animo a todos los jóvenes que tomen ese buen hábito. Si usted quiere la bendición de Dios todos los días de su vida, aprenda ese principio, los jóvenes. Hay muchos jóvenes que lo están haciendo. No importa si es 2 pesos
hágalo. No importa la cantidad, importa el corazón, importa la calidad. Hay muchos que lo están haciendo y yo los felicito y me alegro porque esa gente va a recibir y experimentar de la bendición de Dios. Y anótelo si usted lo quiere ver. Es así, hermanos. Es así. Si usted quiere creerlo, créalo. Y si no le cree, el problema es suyo, obviamente. Vamos adelante. 11 al 13. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os santifiqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las conyudas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y esta es la promesa más importante. Esta es la bendición más enorme que ellos disfrutarían si obedecían a Dios. ¿Cuál es? La promesa de su presencia divina. Esta es la promesa más importante que Dios le da si ellos vivían en obediencia. ¿Cuál es? La promesa de su presencia. Y esto es lo más. Y hago un paréntesis acá. No es porque lo diga yo, porque si lo digo yo, mi testimonio no es verdadero, diría Juan. Pero lo digo porque lo dicen otras personas, pastores que nos visitan, hermanos que nos visitan, siervos de Dios que nos visitan de otros lugares, de otros países, de otras ciudades, que pisan este lugar. Todos salen glorificando a Dios por lo que se siente en este lugar, por la presencia de Dios. Todos se van sorprendidos, se van felices y se van, admirando lo que Dios está haciendo y su presencia, cómo se manifiesta en este lugar. Nosotros debemos cuidar esto. Hay hermanos de acá que me dijeron que visitaron otros lugares y cuando vuelven de esos otros lugares, estas congregaciones vienen, gracias a Dios por nuestro ministerio. Nunca debemos creernos, jamás. Siempre sigamos con el espíritu de humildad y sigamos cuidando lo que Dios nos dio. Sigamos valorando su presencia, amando su presencia, reverenciando su presencia, para que la presencia de Dios nunca se retire de este lugar, sino que cada reunión donde usted y yo, la gente se reúne, podamos glorificar al Señor y derramar nuestra alma delante de su bendita presencia. Él le promete, dice que andaría en medio de ellos. Le dice, vosotros seréis mi pueblo. Yo andaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Yo voy a andar en medio de ustedes. Y después habla, andaréis con el rostro erguido. ¿Por qué habla con el rostro erguido? Porque ellos tendrían la seguridad, la satisfacción de que el verdadero Dios andaría con ellos y eso no era un detalle menor. Eso no era poca cosa. Eso era algo glorioso. Por eso ellos dicen, Dios dice, andaréis con el rostro erguido. Porque no era un diosito más el que iba a andar en medio de ellos. No era un Dios más del montón que andaría con ellos. Era el gran yo soy el que andaría con ellos. Sería el único Dios verdadero, el único Dios que existe, que le tomaría como pueblo y andaría en medio de ellos. Y ellos tendrían esa alegría, ese regocijo, esa satisfacción de saber que el único Dios verdadero le tomó a ellos como pueblo. Y no solamente eso, sino que viviría en medio de ellos. Pero esto también, esta promesa de bendición va todavía mucho más allá del Levítico y del Antiguo Testamento. Esta promesa también va hasta el Nuevo Testamento, donde en el tiempo del cumplimiento de la promesa, Jesucristo vino a la tierra y a través de su evangelio nos convirtió a nosotros por la fe en templo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús. Dice, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre
nosotros. Por eso esa promesa de que andaría con ellos no solamente tiene connotación para ellos, para Israel antiguo, sino tiene una connotación también eterna, en el sentido de que Dios mismo vendría a vivir entre nosotros. Eso repito, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Vino y nació de una virgen llamada María y habitó entre nosotros. Pero él dijo algo importante también: no dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Envió su Espíritu Santo en Hechos 2. El Espíritu Santo vino a la tierra y aquellos que le recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo entró a nosotros y a partir de ese momento, según 1 Corintios 6, nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios no solamente está acá, Dios sobre todas las cosas está acá. Y esa es la mayor bendición después de la salvación que usted y yo podemos disfrutar en el Señor. Bueno, no vamos a leer, pero del 14 al 39 habla acerca de las consecuencias de las desobediencias. No vamos a analizar, esto es prácticamente todo lo contrario a la bendición. Entonces, pero no quiero desmenuzar la desobediencia, porque lo que yo quiero es que usted sea obediente. Entonces no vamos a entrar en tanto detalle sobre las consecuencias, sobre las maldiciones de la desobediencia. Mi idea es que usted sea obediente y que disfrute de la bendición de Dios. Entonces la vamos a pasar, no digo de largo, pero no vamos a analizar todo lo contrario de lo que ya hablamos. Sí, lo que vamos a decir sobre las consecuencias de la desobediencia es que Dios le va dando oportunidades para que se arrepientan. Repito, como que Dios le iba a ir trayendo las consecuencias gradualmente, primero más liviano, después más pesado y después más pesado. ¿Cuál era la idea de Dios? De que ellos puedan recapacitar y de que ellos puedan arrepentirse, porque Dios siempre pensó en que Israel se arrepienta de su pecado. Por eso dice en el versículo 23, fíjese lo que dice: y si con estas cosas no fuereis corregidos. Si con estas cosas no fuereis corregidos. Las consecuencias de la desobediencia, ¿cuál era el fin? Ser corregidos. ¿Para qué? Para que Israel pueda entrar en razón, pueda recapacitar, pueda arrepentirse y pueda volver a la obediencia a Dios. Ese era el deseo de Dios. Repito, Dios no quiere lo mal, Dios quiere lo bueno. Dios no tiene pensamiento de mal, Dios tiene pensamiento de bien, Dios tiene pensamiento de paz. Y eso nunca ha cambiado. Pero ellos, si desobedecían, iban a cosechar las consecuencias de su propio pecado, iban a cosechar las consecuencias de su propia desobediencia, y Dios a través de eso los corregiría para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse. Dios le va dando oportunidades para que ellos se arrepientan. Fíjense lo que dice el versículo 27. Y si aún con esto no me oyereis, eso ya es el versículo 27. Se da cuenta como que Dios le está dando gradualmente. Versículo 27. Y si aún con esto no me oyereis. Dios quería que le oiga Israel. Dios quería que Israel entre en razón, que se vuelva a Dios, que se vuelva a encaminar dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Y esas cosas servirían para que ellos recapaciten. Quiero decirle algo, tanto las bendiciones de la obediencia como las consecuencias de la desobediencia, nosotros vamos a ver cómo Dios la cumplió con el pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver cuando ellos obedecieron a Dios, todas las bendiciones las alcanzaron. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios,
todas las consecuencias también le alcanzaron de su pecado. Porque Dios es fiel. Dios cumple la palabra. Dios no puede ir en contra de la palabra. Entonces, mientras Israel anduvo en obediencia, todas las bendiciones le alcanzaron. Y mientras Israel desobedeció, todas las consecuencias también le alcanzaron. Cuando Israel no se arrepentía, era más grave la consecuencia. Y si seguía sin arrepentirse, era más grave todavía. Fíjense, solamente ahí decir un detallecito, que comerían a causa del hambre a sus propios hijos. Y eso se cumplió. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue la consecuencia de su propio pecado, de su propia desobediencia. Pero repito, Dios antes y ahora también sigue pensando lo mismo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios deseaba siempre que Israel se arrepienta. Y Dios desea siempre ahora lo mismo, que todos nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad, de nuestros pecados, y Dios siempre está esperanzado en que nos volvamos a Dios. Versículo 40 al 45. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Si bajo todos estos juicios Israel recapacitaba, si ellos confesaban sus pecados, si ellos se arrepentían de su desobediencia, y si ellos se volvían a Dios, Dios se acordaría del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios se acordaría de ellos y Dios haría uso de misericordia por su pueblo. Bastaba que ellos se arrepientan para que Dios haga uso de misericordia. Nosotros le vemos una y otra vez, sí, una y otra vez al pueblo de Israel cayendo en desobediencia. Una y otra vez le vemos a Israel arrepintiéndose. Y una y otra vez le vemos a Dios perdonando a Israel. No una, no tres, no cinco, no 10. Muchísimas veces. Muchísimas veces le vemos a Israel arrepintiéndose de donde cayeron, arrepintiéndose de su pecado, y le vemos a Dios teniendo misericordia de Israel una y otra vez. ¿Por qué? Porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Por eso acá dice, si confesaren sus pecados, cuando Israel confesaba, Dios le perdonaba. Y está escrito en la Biblia la palabra de Dios, el que lo confiesa y se aparta, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana la misericordia de Dios se renueva. La Biblia dice que porque para siempre es su misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios dice, misericordia quiero. Dios es un Dios misericordioso. Y estoy hablando para los que están escuchando por radio, por internet. Si andas en desobediencia, si andas en pecado, hoy es un buen momento para que te vuelvas a Dios, para que te arrepientas de tu pecado, confieses a Dios, te vuelvas a Dios, Dios te va a perdonar y puedes comenzar de nuevo.
Hoy es un buen momento para aquellos que andan en desobediencia y me están escuchando a través de las redes, a través de la radio. Es un buen momento para volverse a Dios. Dios será amplio en perdonar. Él estará haciendo uso de su misericordia y la persona comenzará a vivir una vida nueva, diferente con el Señor de la gloria. Vamos, el último versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Aparentemente acá, gracias Estrellita, este capítulo 26 es el último de Levítico. Aparentemente al capítulo 25 le sigue el capítulo 27 y cierra con el capítulo 26, porque como que le está dando un cierre Moisés a todo el libro. Según los estudiosos, este sería el cierre de Levítico, el cierre del libro. Este debería ser Levítico 27. El 27 debería ser 26 y el 26 debería ser 27, el que vamos a analizar la semana que viene. Este sería entonces el final del cierre. Dios estableció a través de Levítico leyes. Y vamos a ver en los libros siguientes que Dios cumplió con todo esto. Repito, cuando Israel anduvo en obediencia, Dios lo bendijo. Y cuando anduvo en desobediencia, las consecuencias alcanzaron a Israel. Y vamos a ver nosotros a través de toda la Biblia cómo Dios cumplió con la palabra. La Biblia con esto indica, la Biblia con esto que le hemos leído hoy, Levítico 26, con esto Dios nos indica que Dios, escuche esto terminando, Dios tiene compromiso personal con todas las personas que se determinan a vivir en obediencia a Dios. Repito, Dios con esto que estamos leyendo hoy asume un compromiso personal de bendecirles a todas las personas que deciden vivir en obediencia a Dios, que se determinan a vivir en obediencia a Dios. Determínate, iglesia, a vivir en obediencia. Jovencitos que están acá, hay varios jovencitos, determínense a vivir en obediencia. Le garantizo que la bendición de Dios le va a alcanzar. Les garantizo que nunca jamás se van a arrepentir de haber sido obedientes a Dios a su palabra. Jamás. Jamás. Aquellas personas que se decidieron en su tiempo darle la espalda a Dios, que decidieron darle la espalda a la palabra, pagaron las consecuencias. Y yo no quiero que tú pagues las consecuencias, joven. Aprende de las virtudes de los demás y aprende de los errores de los demás. Si quieres vivir una vida dichosa, plena, feliz, todos los días de tu vida, determínate en el nombre de Jesús a vivir una vida de obediencia a Dios. Te puedo garantizar que nunca jamás te vas a arrepentir de haber hecho este paso decisivo, esta determinación de servir a Dios todos los días de su vida, amarle a Él y obedecerle a Él. Esa es la mejor, después de la decisión del paso de fe, de aceptar a Jesús, la siguiente decisión es determinarse a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la mejor determinación que puedes tomar. Lo digo con experiencia. Dios me ha bendecido. Dios ha sido bueno conmigo. No fue fácil, pero Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Dios me sostuvo, Dios me ayudó. Entonces, hacelo en el nombre de Jesús. Ejemplo nos dejó Jesús de esto. Ejemplo de obediencia nos dejó Jesús. Él vino determinado a ser obediente al Padre. Escuche esto. Termino con esto porque quiero que por lo menos se grabe esto, porque su ejemplo, ¿quién es? Es Jesús.
El ejemplo de obediencia que usted debe seguir es a Jesús. Su espejo es Jesús. Jesús le dijo en Juan 4 a la mujer samaritana: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús se alimentaba obedeciendo al Padre. Esa era su comida favorita. Repito, esa era su comida favorita. No sea como Esaú, que por un plato de guisado de lenteja, aborreció la bendición de Dios. Esaú lo procuró con lágrimas después, pero perdió la bendición. Por un plato de guisado de lenteja perdió la bendición de la primogenitura. Despreció la bendición de Dios por un plato de comida, por un deleite temporal sumamente pasajero. Pero Jesús, nuestro ejemplo perfecto, dijo: mi comida es hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Escuche esto: mi placer es hacer la voluntad del que me envió. Mi placer, dice Jesús. Mi placer es, porque comer es un placer, ¿o no? Sobre todo si es una comida rica. A ver, piensa en un rico asado, bien gordito, Wow. A ver, un pescado a la pizza, hermano Marcos. ¿Verdad que da gusto comer? Es toda una ceremonia. Algunos que son bien de comer, es una ceremonia. Es un deleite. Jesús dijo: mi comida. Porque los discípulos comen, Rabí come. Estaban la boca llena así de mayonesa, si diría hoy en día. Rabí come el sándwich de hamburguesa. Jesús le dice: no quiero. Ahí hay gente que está necesitando. Los samaritanos están viniendo acá para escuchar palabra de vida. Jesús le dice: mi comida, mi deleite es hacer la voluntad del que me envió. Mi deleite, dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad. Tiene que ser tu deleite. Tiene que ser una delicia obedecerle al papá. Claro, también quiero decirle algo más. Llegará el momento que obedecerle va a ser difícil. Papá no le va a entender. Va a llegar un momento que mamá no le va a entender. Sus hermanos no le van a entender. Sus compañeros de trabajo no le van a entender. Sus compañeros de escuela no le van a entender. Y ahí cuesta. Pero Jesús, nuestro ejemplo perfecto, lo vemos allá en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto está pesado, Padre. Esto está muy pesado. Si es posible, pasa de mí esta copa. Antes había dicho que era un deleite hacer la voluntad del Padre. Cuando las cosas están más o menos bien, es un deleite. Pero llega el Getsemaní para todos. Llega el Getsemaní varón, llega el Getsemaní mujer, y ahí está el que realmente está determinado a hacer la voluntad del Padre. Es ahí donde se ve. Es ahí. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Jesús está diciendo: por más que me cueste, Padre, por más que me cueste, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Por más que me cueste, estoy dispuesto a obedecerte. Por más que me cueste, estoy dispuesto a seguir tus proyectos hacia con mi vida. Por más que me cueste, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides. Ahí te quiero ver. Pero hay algo glorioso, hay algo espectacular en todo esto. Dios no le dejó solo. ¿Qué hizo Dios? Vengan ángeles,
vengan. Vayan. Denle una palabra de aliento. Denle una palabra de ánimo. Mi hijo necesita. No está escrito lo que lo dijeron los ángeles. Lo que sí que lograron lograron cumplir con la orden del Padre, porque Jesús se levantó fortalecido. Vamos, se acerca el que me entrega, vamos. Y en lugar de escapar de Judas, se fue en dirección a Judas. Se acerca, vamos, se acerca el que me va a entregar. Si tú te determinas a vivir en obediencia, vas a llegar el momento en que vas a pasar el Getsemaní y va a ser muy difícil obedecerle. Va a ser muy difícil seguir con ese proyecto divino. Hay un proyecto que Dios entregó en tus manos. ¿Sabes lo que vas a querer hacer con ese proyecto? Lo vas a pensar 1, 2 y 3 veces. Pero si tú dices, no quiero mi voluntad, quiero la tuya, Dios va a mandar ángeles. Dios va a mandar alguna persona. Dios va a hacer algo. Y te vas a fortalecer. Y te vas a levantar. Y Dios te va a ayudar a cumplir el propósito divino. El ejemplo de obediencia se llama Jesús. Cuando Él estaba allá en la cruz, como vieron hoy, como vivimos el fin de semana, los chicos del Sumalao y Miguel. ¿Cómo te quedó la pata, Miguel? Arriba del taco ese chiquitito. Yo sufría con vos y con el otro. Y con el otro también. Qué macana, ¿eh? Vamos a hacer de nuevo, Rodrigo. Bien ahí. Jesucristo allá en la cruz. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Todo está hecho. ¿Qué significa consumado es? Padre, todo lo que tenía que hacer, lo hice. Tus proyectos, hice todo. Te obedecí todo. Hice todo lo que querías, con punto y coma, lo hice. Consumado es. ¿Cuál es el éxito de tu ministerio? ¿Cuál es el éxito de tu ministerio? ¿Sabes cuál es el éxito de tu ministerio? El día que tu corazón deje de decir tic tac, tic tac, tic tac. El día que tus ojos se cierren. Éxito será si hiciste todo lo que Dios te envió que hagas. Ese es éxito. Jesús es una persona exitosa. Si queremos llamarlo éxito, porque me da como cosa llamar éxito. Pero Jesús fue una persona exitosa porque hizo todo lo que el Padre le envió que hiciera. Tú serás una persona exitosa y serás recibido con galardones gigantes en el cielo. Vení para acá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. La persona de éxito es aquella persona que logra hacer todo lo de Dios, todo lo que Dios le indicó, el proyecto de Dios, el plan de Dios, cumplió con su ministerio. Esa es la persona de éxito. Obedeció a Dios hasta el final. Obedeció hasta el final, obedeció hasta el final. Pero puede que en el camino también tenga tropiezo. Pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Dios es fiel y misericordioso. Mirar para adelante y no mirar nunca atrás. Aleluya, Jesús. Iglesia del Señor, ojalá que con esta enseñanza del día de hoy, ustedes y yo tomemos una sabia determinación de obedecerle a Dios
todos los días de nuestras vidas. Esa es la persona que marca la diferencia. La persona que le obedece a Dios en el Getsemaní y en su vida diaria. Quiero decirle algo, son muchos los que se quedan en el Getsemaní. No tire la toalla. En el nombre de Jesús, no tire la toalla. Dios me dice que te diga que debes continuar. Debes continuar. Hay un proyecto de Dios en tu vida y debes continuar.